buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. En el día de hoy vamos a hablar de la gestión flexible de los activos de renta fija y para ello contamos con María Morales, nuestra gestora de renta fija y responsable del área de renta fija en GVC Gaesco Gestión. Buenas tardes, María. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gemma. Bueno, pues el activo de renta fija muy demandado desde luego que por nuestros clientes, por la gestión de carteras, por el perfil conservador. Y bueno, pues para ello hemos pensado que qué mejor que contar con María para darnos un barniz y unas explicaciones del fondo que gestiona activamente. Y antes de empezar a hablar de renta fija, pues yo creo que lo suyo es que empecemos hablando del contexto macroeconómico y cómo ves el entorno de tipos de interés para este año 2025. Bueno, pues un poco por centrar la visión macroeconómica de la casa también. Lo más importante a recalcar es que, bueno, después de ese año donde, por recordar un poco, hacer un poco de recapitulación, donde los tipos subieron sustanciosamente en 2022, a partir de ahí, bueno, pues empezamos una nueva etapa de tipos altos, digamos. Bueno, de tipos que en definitiva no eran esos tipos cero negativos que habíamos tenido desde la gran crisis financiera. Bueno, desde ese entonces la verdad es que lo que hemos visto es que hubo ese repunte de inflación tan fuerte que llevó a los bancos centrales a empezar esta bajada de tipos. Y lo cierto es que tanto el año 24 como este inicio de 25 lo que hemos visto es que el ciclo de actividad económica al final se ha prolongado y se ha ido suavizando. De esta manera no hemos vivido ninguna recesión, la recesión no ha llegado básicamente ni en Estados Unidos, en Europa a nivel general global tampoco. Y por tanto lo que tenemos es un ciclo más alargado donde la inflación desde luego se ha moderado muchísimo, empezamos las bajadas de tipos, pero es una inflación un pelín más persistente, al igual que el crecimiento en Estados Unidos, que lo que ha hecho es que se pongan un poco sobre la mesa que las bajadas de tipos van a tardar un poquito más e igual no son tan intensas como inicialmente se esperaban. De hecho, si nos centramos ya en lo que son las curvas de tipos de interés y cómo ha encajado todo esto que comento en los tipos de interés, bueno, como saben, los tipos de interés oficiales empezaron a bajar el año pasado y los tipos cortos, es decir, los plazos más cortos de las curvas, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues sí que han tenido ese reflejo. Mientras tanto, ¿qué ha ocurrido con los tipos largos? Como vemos en estos gráficos, tenemos tanto el 10 años alemán a la izquierda con el estadounidense y a la derecha pues la curva 10 años española, italiana y francesa. Pues lo que vemos es que han repuntado las rentabilidades y de manera bastante acusada. Y bueno, esto lo que pone de manifiesto es una serie de cuestiones, ¿no? Que al final es, por un lado, que los crecimientos han sido muy resilientes y que realmente no se ha producido esa recesión. Por otro lado, que la inflación, como digo, es persistente, especialmente la parte subyacente. Y bueno, y a todo esto se ha unido Trump, ¿no? Que Trump lo que viene un poco a poner en solfa es que sus políticas arancelarias y en definitiva económicas pues pueden ser más inflacionarias y también más de aumento de los déficits, ¿no? Esto es lo que vemos en los 10 años que hemos traído aquí en estos gráficos, que han repuntado sensiblemente. Por otro lado, bueno, respecto a los bancos centrales, pues seguimos pensando que en Europa, por los crecimientos que tenemos, da cabida a que haya nuevas bajadas, que pueden ser entre 2 y 3 este año 2025, bajadas de tipos de interés, y en Estados Unidos ya solo se descuenta una bajada. Aquí, bueno, pues está todo este entorno menos claro, especialmente, como digo, desde la llegada de Trump y sus repercusiones sobre los déficits, la inflación en definitiva sobre la economía americana, ¿no? Y bueno, pues esto también es importante encajarlo porque lo que vemos es que si bien los ciclos están de bajada de tipos, no pensamos que sean de la misma intensidad en Europa y en Estados Unidos, mucho más, entre comillas, intensos, aunque menos de lo esperado en Europa y muchas menos bajadas en Estados Unidos. Esto hace que, digamos, que se amplíe ese diferencial entre lo que son los tipos en Estados Unidos y en Europa y que ahora están en 10 años en torno a 200 puntos básicos, pues que incluso veamos que se mantenga y se amplíe. Esto también da pie a esa fortaleza del dólar, que, bueno, que podría persistir debido a esta diferencial de tipos y a las políticas económicas.
En este contexto y tras esta evolución que han tenido los mercados, ¿cómo están las valoraciones para los diferentes tipos de activos dentro del segmento de renta fija? Bueno, pues traemos aquí una muestra de los más representativos y lo cierto es que los activos de renta fija, los bonos, tanto los gobiernos como los corporativos, siguen estando atractivos porque bueno, las rentabilidades están positivas o muy positivas dependiendo del tipo de activo. Y esto, bueno, pues sin duda es importante para los inversores conservadores, puesto que da la oportunidad, ¿no?, de tener activos rentables. Evidentemente, hay algo de prima de riesgo en cuanto a si alargamos plazos. De hecho, las curvas de gobiernos han hecho un empinamiento, es decir, como comentaba antes, los tipos largos han subido, los cortos se han mantenido, han bajado, y por tanto ese empinamiento de las curvas es lo que llamamos la prima a plazo y que evidentemente si alargamos el plazo de la inversión obtenemos un retorno más positivo. Y también hay algo lógicamente de prima de riesgo del crédito conforme avanzamos en la calidad, bajamos en este caso la calidad crediticia de los activos, obtenemos mayor rentabilidad. Pero bueno, todas positivas y por tanto un buen entorno. Parece desde luego que la variedad, ¿no?, y el abanico de posibilidades es muy amplio. ¿Cómo hacéis los gestores para seleccionar en cada momento aquello que os parece que presenta una mejor oportunidad? Bueno, pues un poco para demostrar un poco lo amplio que es el espectro de tipo de activo de renta fija, las oportunidades que ofrece, hemos traído este panel que lo que refleja es el desempeño de los distintos tipos de activos de renta fija, dentro todo de renta fija, en los últimos 10 años. Y lo que se puede apreciar es que de estar posicionados o más sobreponderados, podemos decir así, en activos que en el año pues lo pueden hacer bien o en un ciclo de 2 o 3 años, las rentabilidades pueden ser muy atractivas, ¿no?, estando, digamos, en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Es cierto que son, pues, lógicamente esas zonas más verdes, ¿no?, del mapa de colores, que indican las buenas rentabilidades de esas partes de los activos de renta fija en concreto. Es cierto que algún año, recordemos el denostado 2022, prácticamente nada, o sea, se comportó bien, hubo bajadas muy agresivas por esas subidas tan bien agresivas y tan en corto plazo de tiempo de los tipos de interés, pero esto ha abierto una oportunidad sin duda, que es lo que comentamos también bueno, en la slide anterior, en la diapositiva, que realmente ahora los activos de renta fija todos ofrecen una rentabilidad acorde al riesgo que comportan, ¿no? Y eso, sin duda, es algo que en los años precedentes y después de la gran crisis no teníamos con los tipos a cero, ¿no? Por tanto, eso lo que demuestra básicamente es que estando un poco en los activos importantes, digamos, y sobreponderados en cada año, se pueden obtener rentabilidades realmente interesantes en renta fija. Muy bien, y bueno, con todo esto comentado, ¿cómo encaja bueno, pues, toda esta visión que nos das concretando en el fondo de renta fija flexible que gestionas y si nos puedes dar cuáles son las principales características del mismo? Bueno, pues lo que tratamos de hacer con este fondo es darle una flexibilidad desde el punto de vista de la cabida de activos en los que puedo invertir y una flexibilidad en otro tipo de consideraciones por folleto. Y luego el gestor, ¿no?, el equipo gestor, lo que hace es intentar adaptar esa flexibilidad a los parámetros que consideramos que son los más adecuados para cada momento, como comentaba antes, ¿no? En ese sentido es importantísimo, el fondo se gestiona de una manera muy diversificada, hay más de 120 emisores, más de 250 emisiones, e intentamos no concentrar, es decir, normalmente las posiciones más elevadas son en torno al 2%, 2,5% cuando estamos con una convicción muy fuerte, pero realmente son todas por debajo de ese 2,5%, 3%. Y súper interesante en términos de duración, hicimos un fondo muy flexible que puede ir desde -5 en duración negativa hasta más 10 años de duración de media de los bonos que hay en cartera. Ahora mismo estamos posicionados en 3. Bueno, 3 años, ¿no? Es una duración que consideramos que sin incurrir en demasiado riesgo, demasiado alargamiento de la inversión,
pues somos capaces de generar una rentabilidad consistente y bastante interesante, sin incurrir en ese riesgo de tipos largos, ¿no? Y en cuanto al rating, pues igualmente este fondo puede invertir en cualquier tipo de activo que tenga un rating bueno, malo, regular, por decirlo así, en cualquier tipo de rating, incluso en empresas sin rating, ¿no? Entonces, esto es interesante porque deja un poco al equipo gestor la decisión de dónde emplazamos la cartera, con qué calidad en cada momento. Ahora mismo es triple B y por tanto el grado de inversión es una cartera bastante muy sólida. Y luego, en cuanto a ese tipo de activos, podemos invertir también en deuda subordinada, que es la parte de deuda de las compañías, que básicamente va detrás de una deuda que tiene un ranking superior en cuanto a repago, es decir, la deuda subordinada repagaría después, pero lógicamente ofrece unas rentabilidades mucho más atractivas. Es un tipo de activo que nos encaja bastante en nuestra forma de gestión y aunque podemos tener hasta un 30%, ahora mismo estamos muy bien posicionados porque tenemos bastante deuda subordinada, tanto corporativa como financiera. Y eso sí, bueno, de empresas bastante bancos de primera línea, aseguradoras de primera línea y también compañías muy blue chips. Y bueno, que al estar en ese tramo de deuda subordinada, la verdad es que obtenemos rentabilidades atractivas. Estamos en un 26% ahora mismo en la cartera. En cuanto a otro tipo de activo, que es el de emergentes, bonos emergentes, que también tienen cabida hasta un 30% en el fondo, la verdad es que es una parte de activo que no hemos sido tan, digamos, no hemos tenido tanto porcentaje en este tipo de activo. Es cierto que también hemos tenido, bueno, pues lógicamente noticias en la parte sobre todo de China, un país bastante castigado que ahora ya empieza, digamos, a ver la luz. Y sí que ahora vemos que, bueno, pues podría haber una oportunidad interesante. Hemos incrementado el peso y, bueno, teníamos un peso en torno al 4 o 5%, ahora nos hemos ido más al 9-10% y pensamos que puede haber ahí, pues, ofrecen una oportunidad de rentabilidad interesante. Siempre invertimos a través de bonos en hard currency, en dólar americano. Y luego, pues la parte de divisas, que sí que también podemos hacer un 30% en bonos en divisa distinta del euro. La verdad es que lo que nos centramos mucho en este fondo es en libras y en dólar americano, que aquí sí que tenemos en libra una posición más pequeña, en dólar americano tenemos una posición del 15%, bonos denominados en libras, pero en este momento, y dado el nivel alcanzado por el euro dólar, especialmente no ese acercándose a la paridad, pues consideramos que un criterio de prudencia es que debemos cubrir la posición aquí y bueno, pues esperar a que, bueno, en repuntes del euro pues podamos o descubrir la posición o bajar un poco esa cero exposición a dólar y subir ese riesgo dólar, ¿no? De momento no lo vemos. Quizá de todo esto que comentas, la duración es una de las herramientas que aporta mayor flexibilidad a un fondo de estas características. ¿Puedes darnos algo más de detalle de cómo has gestionado la duración a lo largo de la vida del fondo? Sí, la duración la verdad es que es clave. Al final es un factor que mide muy bien el riesgo que estás asumiendo en la cartera, en el fondo, y da una indicación de ese riesgo. Y, bueno, lo que vemos aquí es un poco todos los años de gestión que ya llevamos en barras grises, cómo ha ido evolucionando la duración de este fondo. La verdad es que yo creo que los momentos clave fue bueno, el año 19, donde justo antes del año 20 bajamos bastante la duración y sobre todo que fuimos casi a duraciones del 1,5 y luego muy clave bajamos rápidamente la duración hasta 1,2, 1,1 en el año 21, justo después del COVID. Pues de la bajada de tipos tan agresivas de los bancos centrales para luchar contra el COVID, estas bajadas agresivas de tipos llevaron, bueno, a tipos muy bajos que nos hicieron bajar ese riesgo de los bonos, de bajar la duración de la cartera hasta 1,2. Eso nos permitió, digamos, bueno, pues tener un año 22 que siendo un año malo de gestión, un año de bajadas, pues fuimos capaces de capear el temporal y bajar, amortiguar las caídas, ¿no? También es cierto que el año 23
y el año 24 también, especialmente el 24. Hemos ido ya incrementando la duración, ahora estamos en niveles de 3, pero esto ha sido un poco un tira y afloja que ya comentaba al inicio de la exposición, porque bueno, vas viendo que se retrasan las bajadas de tipo de interés, que no hay recesión y que quizá lo prudente es no alargar demasiado la duración, ¿no? Eso es lo que ocurrió en el año 24, donde mantuvimos la duración bastante estable y la verdad es que ha ido bien, ¿no? Porque al fin y al cabo el año 24, el tener mucha duración hubiera perjudicado la rentabilidad del fondo, ¿no? Aprovecho en este punto que hay una pregunta Sí. relativa a la duración y bueno, pues ya que estamos hablando de ello podemos hacerla. Y nos preguntan que cómo se posiciona el fondo en duraciones negativas y entiendo que también la pregunta es que no siempre el vencimiento de la cartera puede tener una vida más larga y a lo mejor la duración del fondo Claro. gestionarse porque lo que no se hace es deshacer la cartera, Sí, ¿no? sí, sí, no, no. ¿Puedes ahí aportar Sí, un matiz sí. para tanto la duración negativa como... Normalmente cuando tienes la cartera ya construida, puedes hacer, bueno, dos cosas. Una, desde luego, es posicionar la liquidez lo más posible, porque la liquidez es duración cero, digamos, duración un día, ¿no? O por decirlo así, cero, es inmediata. Tampoco aporta rentabilidad, o sea, no aporta TIR, esa es el otro hándicap, ¿no? La liquidez no aporta TIR prácticamente. Ahora aporta algo más de TIR, es cierto, porque ahora las cuentas corrientes se remuneran, pero recuerden que hace no muchos años las cuentas corrientes estaban en negativo en un fondo, ¿no? Estamos pagando menos 0,5% por la liquidez que manteníamos en la cuenta corriente del fondo. Se hace muy ágilmente a través de derivados, futuros de tipo de interés. Eso básicamente es la forma de hacerlo. Tienes la cartera y puedes, entre comillas, vender bonos, vender futuros de tipo de interés hasta la cantidad que quieras posicionar de duración, digamos, negativa al fondo. Muy Así bien. se hace. Muy bien. Otro tema importante dentro de los parámetros de riesgo de un fondo es el rating. Has comentado que el Sí. fondo es muy flexible en rating, pero igualmente entiendo que como gestor también se acota ese riesgo. ¿También puedes explicarnos sobre el rating Sí. en el fondo? Bueno, si bien el riesgo de la duración es una medida sobre todo del riesgo de tipo de interés, ¿no? Pues aquí en el rating tenemos una medida bastante interesante también sobre el riesgo crediticio de una cartera de bonos. Son las dos medidas incluso que yo diría más importantes, ¿no? De un fondo. En ese sentido, bueno, pues como construimos un fondo con un folleto donde el rating no está acotado para nada, o sea, tenemos la potestad de tener más bono grado de inversión, más bonos de alto rendimiento, high yield, pues lo que ha sucedido a lo largo de estos años de gestión es que ciertamente cuando los tipos estaban en negativos, hemos tenido que acudir a bajar la calidad crediticia de la cartera y estar posicionados en dobles B, mucho más. Ahí lo ven en el año 21, 22, hasta el año 22 prácticamente. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años, 23 y 24? Ya empezamos a mejorar la calidad crediticia de la cartera porque es posible con bonos de mejor calidad conseguir rentabilidades iguales o mejores debido a la subida de los tipos de interés del año 22, ¿no? Entonces, como ven aquí, pues les he traído una muestra de lo que es el grado de inversión, el triple B, cómo ha subido acusadamente en la cartera hasta llegar a este año 24 de máxima exposición y cómo ha bajado el grado del high yield, pues ha bajado hasta entornos del 18-20% en este año 24 que hemos llegado a tener hasta un 45-50%. El siguiente punto sería si nos puedes comentar cuál es el posicionamiento actual de la Sí. cartera. Hemos visto, bueno, pues el histórico, cómo esas posibilidades de gestión activa en duración, en rating, y ahora mismo cómo está posicionada la Bueno, pues cartera. afrontamos ya este año 25 con una TIR media bruta de cartera, de los bonos que la componen de media en un 4,40%, como comentado ya, una duración media de los bonos de 3 y un rating sólido del triple B, ¿no? Con un cupo en medio del 3,65. Ya comenté la diversificación, hay más de 120 emisores. Y bueno, añadimos aquí el dato de volatilidad, bueno, ya tenemos un track record también de varios años y es una volatilidad anualizada
con los datos de los últimos 5 años estaríamos en volatilidades inferiores al 4. Y bueno, pues aquí también les comento algo importante, es al ser un fondo flexible es muy importante que sepamos posicionar cada tipo de activo en su, digamos, en su ponderación que pensemos que es más adecuada en cada momento del año, en cada momento del ciclo económico. Y así a grandes rasgos, para que lo entiendan, bueno, pues hay una parte de cartera que definimos como risk off o decir, quitamos riesgo, ¿no? Sobre todo riesgo de crédito. Y hay otra parte, eso es la parte de la izquierda y la parte de la derecha, como que añadimos riesgo a la cartera. Con estos dos grandes bloques de activos, si queremos quitar riesgo, pues incrementaremos la parte de bono de gobierno. Aquí ya en mayor o menor duración, dependiendo del riesgo de duración que queramos asumir, ¿no? Pueden ser bonos a gobierno a 2 años, a 1 año, o a 10 o a 30 años, lógicamente. Ahora tenemos esos bonos de gobierno que ven ahí, español e italiano, algo de bono americano. En la parte más intermedia de la curva realmente no tenemos larga duración. Tenemos una parte en cédulas, bueno, que son al final activos, bonos financieros, bonos bancarios, pero con garantía hipotecaria de las hipotecas, valga la redundancia, de los bancos y que ofrecen una rentabilidad algo superior a la de los bonos de gobierno, pero con una calidad, una solidez que da la garantía real de las hipotecas, ¿no? Y luego pues tenemos una parte asignada a bonos a corto plazo que hacen que baje mucho la volatilidad del fondo. Y por supuesto jugamos siempre con la liquidez. Si queremos añadir riesgo, pues iremos a la parte derecha de la diapositiva. Y aquí tenemos el crédito corporativo, especialmente puede ser desde más grado de inversión, estamos sobre todo en crédito corporativo en euros, más que en dólar, y aquí también podemos hacerlo más a corto, medio o largo plazo. De momento estamos todavía en duraciones moderadas, como comento, en el tramo más corto y medio, ¿no? Y añadimos también la parte subordinada, que comentamos antes que estamos en un 26% entre el subordinado financiero y el híbrido corporativo, que esto aporta alta rentabilidad a la cartera, aporta algo más de volatilidad en momentos puntuales, lógicamente, a cambio de esa alta rentabilidad, y es lo que hace un poco de contrapeso a la parte de asumir menos riesgos en el fondo, ¿no? Y por supuesto está la parte de alto rendimiento high yield, que ahora estamos en torno al 20%, sobre todo en euros, y que como digo es la parte, digamos, la menor exposición a high yield que hemos tenido en los últimos años. Y bueno, por puntualizar algo más, aunque estamos bastante profundizando en cómo está posicionado el fondo, aquí destacar solamente en la parte de duración. Como ven, les he señalado que si sumamos todos los tramos más cortos, hasta 3 años de los bonos que hay en cartera, pues más del 50% de la cartera nos vence en los próximos 3 años. Esta es la parte, digamos, de corto plazo que digo que ancla mucho el resultado, digamos, la visibilidad, y también que baja muchísimo la volatilidad. En cuanto a países, bueno, señalar que tenemos, la verdad es que bonos en torno a entre 30 y 40 países, está muy diversificado, un poco más focalizado en Europa y un pelín más en España si ven un poco, bueno, eso es de efecto profesional del gestor, ¿no? que está sobre el terreno. Pero en general tenemos bonos bastante de muchísimos países, aunque sí que tiene un sesgo europeo. Es decir, que tiene un sesgo europeo. Y en la parte de rating, bueno, ya he comentado, el grueso de la cartera está en triple B. Y bueno, aquí también por tipo de activo ya hemos comentado muchísimo, pero sí que destaco que la parte de crédito corporativo senior, el que es ese 48% de la cartera, pues como ven abajo a la derecha, tenemos una diversificación sectorial bastante importante también, es decir, que intentamos bueno, que no haya ninguna concentración excesiva de un sector o de otro, básicamente, bueno, pues para que esté compensado los riesgos, ¿no? Muy bien, el fondo como, bueno, si no lo hemos dicho, ya tiene 7 años de vida, ya tiene un track record importante en diferentes escenarios y diferentes entornos de mercado y más de 120 millones de patrimonio bajo gestión. Con todo esto, bueno, pues comentarnos, ¿no? Cómo ha sido
esta historia de estos últimos 7 años y cuál ha sido la rentabilidad que ha obtenido un inversor que haya estado invertido en el Pues fondo. sí, la verdad es que sí, ya tenemos más de 7 años de vida y de track record también, ¿no? Al final, esta andadura. Aquí ha pasado de todo. Ahora conviene recordar momentos muy difíciles, ¿no? Como el COVID, la subida de tipos del año 22. Pero casi que yo diría que lo más difícil, aparte de esos momentos puntuales, ha sido gestionar tipos cero y tipos negativos. O sea, absolutamente muy difícil para un gestor de activos de renta fija, pues pretender dar rentabilidades positivas con activos que dan rentabilidades negativas. Es que es absolutamente, ¿no?, contra natura. Entonces es muy complicado. Esos años que fueron básicamente en la andadura de este fondo, el 17, el 18, el 19. Bueno, el COVID remató el tema con la baja de tipos agresivas para luchar contra el COVID y bueno, que digamos que ha cambiado radicalmente en el año 22, pues nos ha hecho tener, pues bueno, mejores años, peores años, pero desde luego ya tenemos una rentabilidad acumulada del 10% casi. Y bueno, también conseguimos que creo que los 2 últimos años han sido francamente buenos, han sido rentabilidades muy, muy atractivas, ¿no?, en este tipo, cuando ya realmente tenemos tipo de interés para dar a nuestros clientes una rentabilidad, bueno, acorde a una inversión en renta fija. Es que lo de antes era, pues, comprabas un bono y todavía tenías que pagar dinero, ¿no? Que es muy triste. Y en la parte, bueno, pues en general, en el devenir de las rentabilidades, estamos en TAEs ya anualizadas a estos 7 años positivas. Con lo cual, bueno, pues yo creo que contentos, ¿no?, con el devenir del fondo. Vemos aquí lo que son las rentabilidades absolutas, pero también es importante y como inversor compararnos con la competencia, ¿no? Tanto con lo que es el mercado de referencia, así como otros competidores y en ese sentido, ¿qué podrías destacar? Bueno, a ver, la verdad es que el mundo de renta fija tiene, como hablábamos al principio, bueno, un amplio abanico, ¿no?, de activos en los que invertir, de diferentes formas de gestionar. Esta gestión flexible yo creo que es una forma interesante de acudir a este tipo de activo, al de la renta fija. Y bueno, ya vemos ahí que nosotros tenemos un benchmark que lógicamente es un reflejo, que es la línea gris de dónde invertimos mayormente, porque tenemos que tener un foco, que es básicamente 25% high yield, 25 investment grade, 25 deuda gubernamental y 25 pues, crédito corporativo, y 25 deuda subordinada, perdón. Y entonces ahí pues es donde, digamos, pueden ver en qué tipo de activo está invertido mayormente el fondo, pero realmente no seguimos el benchmark. No seguimos el benchmark porque lo que intentamos es tener una exposición a cada tipo de activo, que es la que comentaba antes, que intente ser la mejor para cada momento del escenario, ¿no?, del escenario macroeconómico en general. Entonces, no seguimos el benchmark ni a rajatabla, ni intentamos clonarlo, ni intentamos hacer ese tipo de gestión. Es mucho más libre que todo eso. Y bueno, sí que intentamos tener una rentabilidad, bueno, batir a ese benchmark, lógicamente, ¿no? Y bueno, aquí pues normalmente intentamos también ver cómo nos comportamos con respecto a otros fondos comparables. Aquí hemos traído unos fondos más comparables internacionales. Nuestro fondo es el verde, ¿no?, nuestro verde corporativo. Y aquí sí que destacaría algo muy importante casi, no tanto las subidas, sino las bajadas, ¿no? Intentamos que las bajadas que llegan, que al final siempre llegan y siempre tenemos este tipo de momento de gestión, pues que estas bajadas se amortigüen, el fondo amortigüe lo mejor posible para bajar la volatilidad y también para la tranquilidad de nuestros inversores. Básicamente intentar amortiguar las caídas y ser menos volátiles que otros fondos. Ese es nuestro cometido y luego, bueno, pues dar lógicamente una rentabilidad atractiva. Aquí, bueno, básicamente lo comparamos con otros fondos españoles también, igualmente, bueno, que intentan hacer gestiones parecidas, ¿no? Y bueno, pues eso sería un poco cómo nos ha ido, ¿no?, en estos años. Muy bien, aquí les dejamos bueno, un resumen de las características que ha ido enumerando María. Destacarles que el fondo es el GVC Gaesco
renta fija flexible, que nos han hecho esa pregunta, Claro, sí. bueno, pues a algunos espectadores que bueno, pues que sepan que a su disposición el fondo renta fija flexible. Algunas preguntas voy a intentar también agruparlas porque hay bastantes y así yo creo que podemos irlas viendo combinando varias de las que he leído. Por una parte, nos hablan de bueno, pues esas fuentes de creación de valor de la gestión activa, cómo comparan con la gestión indexada o con la gestión a vencimiento. No vamos a hacer profundizar en exceso, pero sí que a lo mejor si nos puedes dar una pincelada de la gestión activa frente a la pasiva y vencimiento, un poco en dónde están las diferencias. Sí, bueno, a ver, aquí en cuanto a lo que es la gestión pura pasiva, yo creo que habría un poco que combinar varios fondos. Me hago un poco esa composición de lugar, una serie de fondos de gestión pasiva para llegar a un fondo que intente replicar, por ejemplo, lo que hacemos en este fondo, porque realmente esa libertad de estar hoy en deuda subordinada o mañana en más high yield o en más duración o en menos, no sé si existe un producto como tal que replique eso, no lo sé. Entonces, diría que no y que habría que hacerse como una... Pero claro, esa composición de lugar lo que nos lleva es que el inversor final, en este caso, es el que tiene que decidir qué compra más de cada cosa, digamos, ¿no? O sea, entiendo la dificultad que estaría ahí. En cuanto a la parte de fondos a vencimiento, pues la verdad es que son productos que a mí me gustan. De hecho, aquí en la casa hemos lanzado y están en marcha. Y bueno, la principal diferencia con este tipo de fondos es que estos fondos aportan mucha claridad a cuánto puede ser la rentabilidad que generen al fin y a la postre si quedamos ahí hasta vencimiento en esa cartera, en ese fondo, pero carecen un poco de la flexibilidad de un fondo de gestión activa y flexible. Entonces, al mismo tiempo, si el entorno cambia, es más favorable a otro tipo de posicionamiento, a otro tipo de duración, alargar duración, digamos, a acotarla a esa duración negativa, no sería posible dentro de ese fondo a vencimiento porque está realmente acotado a un tipo de gestión, digamos, pues más acotada. Es que no te puedes mover, no tienes la flexibilidad. Por eso creo que aquí en este fondo flexible tenemos la oportunidad de incrementar la rentabilidad, incluso en escenarios peores, debido a esa gestión activa y ese cambio de cartera, que no puedes hacer en un fondo de vencimiento. Hay algunas preguntas, bueno, más hablando un poco de la situación actual de mercado, ¿no? De cómo esas divergencias que estamos viendo desde el principio de año en los bancos centrales, por un lado Estados Unidos y por otro lado Europa, y bueno, pues nos comentan qué prefieres, Europa, curva europea, curva americana, y cuál es el escenario macro o cuál es el escenario de tipos de interés que te llevaría a comprar curva americana. Pues la verdad es que la parte medias largas de las curvas es interesante porque sí que el mundo está muy globalizado y no se mueven tan independientemente. Realmente cuando tenemos tipos subiendo en Estados Unidos, que yo, entre comillas, diría que es el mercado director, aunque bueno, aquí lógicamente hay divergencias a veces, ¿no? Vemos que el movimiento es muy similar. Si miramos Estados Unidos o Alemania, fíjense que tampoco hay tantas diferencias. Sí que hay diferencia a lo mejor en la virulencia, ¿no?, de la subida de tipos o aquí más moderadas porque realmente en Europa no se justifican los largos subiendo tanto por el menor crecimiento de la zona, ¿no? Pero en definitiva está todo como muy alineado, no se va uno de otro. Es cierto que yo ahora mismo prefiero Europa porque creo que se puede desbocar menos los tipos largos, creo que se pueden contener más debido a la situación de crecimiento y que en definitiva aquí sí que vamos a ver bajadas de tipos y más bajadas de tipos que en Estados Unidos. Pero desde luego no descarto comprar curva americana en los próximos meses, trimestres, porque creo que al final como digo, todo está muy alineado. La deuda americana, siendo elevada, porque sigue siendo muy elevada, pues también tienen que intentar aliviar y financiarla, es decir, los tipos no se pueden ir desbocar, porque lógicamente eso sería difícil de financiar, ¿no?, toda esa deuda que tienen. Y por tanto todo tiene un precio y todo puede ser interesante en un momento dado. La deuda americana
Yo, desde luego, entre el 5 y el 5,5 en 10 años, creo que es un nivel muy interesante para entrar. Y de hecho, no hemos vuelto a llegar al 5 en el 10 años. Con todo lo que está lloviendo y todo lo que hablamos de Trump y demás, no ha llegado ni al 5. O sea que sería muy interesante, yo creo. Ahí hay varias preguntas en ese sentido, ¿no? En cómo ha afectado al mercado la llegada de Trump, Mm, una parte de políticas anunciadas que tampoco sabemos si serán realmente sí, las que van a llegar, pero sí que hay varias preguntas, ¿no? Que yo creo que van en esa línea y que tal vez has ido respondiendo, ¿no? A lo mejor sí que destacan el tema de la inflación, si puede haber sí. repuntes de inflación por las Mm. políticas de Trump y también los efectos de los déficits públicos elevados en la Sí, estructura de tipos de interés. sí, sí, o sea, el tema de la inflación en Estados Unidos yo creo que sí que puede suceder, ¿no? Y no a lo mejor una inflación desbocada, ni mucho menos, pero está claro que hay una inflación persistente ya per se, partimos de ahí, y puede haber repunte de inflación. Yo eso creo que podemos verlo. Eh, es cierto también que todo esto ya lo estamos viendo en las curvas. Y todo esto también lo estamos viendo en la propia Fed. La propia Fed ya va desescalando en la bajada de tipos poco a poco. Ahora ya sería una vez, cuando hace no muchos meses decíamos dos, tres, incluso hace muchos meses cuatro más, ¿no? Entonces, todo esto ya se va poniendo, digamos, en precio, ¿no? Y en juego. Y sí que afecta, los tipos han subido totalmente por este motivo. Y bueno, tenemos que ir viendo al final en qué queda ese aumento de inflación, en qué quedan las políticas de Trump, tomando decisiones según van sucediendo los hechos, ¿no? De ahí la importancia de la gestión activa, ¿no? Y Sí, de ahí la flexible. importancia de la flexibilidad, oye, creo que hay que aumentar la duración, pero si estoy viendo que de momento no termina de subir los tipos, pues a lo mejor vamos con calma haciéndolo y no tenemos ninguna prisa, ¿no? También otro tema que sale en varias preguntas es los riesgos geopolíticos. Tal vez hemos, bueno, Claro, los riesgos geopolíticos, la verdad es que es un tema también complicado. Inicialmente, un riesgo geopolítico, por decirlo así, lo que nos haría bajar son los tipos de interés. Especialmente, bueno, toda la curva, pero especialmente incluso los largos, ¿no? Porque al final todo va asociado, es como cuando la guerra en Ucrania, ¿no? Al final lo que hace es decir, oye, me voy al activo más seguro que puedo encontrar, que sería la deuda, en este caso americana, o la deuda alemana. Por tanto, inicialmente un riesgo geopolítico, eh, pues podría hacer bajar los tipos de interés. ¿Qué ocurre? Que con la misma cara de la moneda, si termina la guerra en Ucrania y dependiendo un poco cómo suceda todo, se podría ver un incremento de los tipos de interés porque el riesgo deja de ser un riesgo ya, deja ujú. de ser una guerra, ¿no? Entonces, bueno, al final es complicado. Correcto. ¿Alguna pregunta también, bueno, pues por cuáles son las mejores oportunidades ahora mismo dentro de la renta fija, gobierno, crédito, investment grade, high yield, Sí, geográficamente? Yo creo que todo sí, va a un mismo punto y casi mejor que preguntarte esto, prefiero preguntarte cuál es tu visión actual o qué claro. podemos esperar del fondo para los próximos 12 meses y dónde Sí, crees que ahora sí. mismo hay oportunidades, sabiendo que el escenario y que el contexto está complicado por Está todo lo que complicado. hemos ido comentando, pero ¿dónde crees tú que ahora es el Sí. mejor momento donde hay que estar, ¿no? Bueno, pues con la cartera actual yo diría que deberíamos estar para los próximos 12 meses en rentabilidades por encima del 3%, quizás no muy por encima del 3%, un poco de base y de partida. Si realmente los tipos en Europa continúan bajando, no hay ningún cisne negro, podríamos decir así, ¿no? Y tenemos este tipo de mercado que estamos, bueno, con el que hemos arrancado el año, yo creo que podríamos superar ese 3%, a lo mejor 150 puntos básicos, es decir, entre el 4,5, 4,5% debería estar ahí la rentabilidad para los próximos 12 meses. En cuanto al posicionamiento, creo que hemos comentado bastante y simplemente reitero porque a mí me gusta bastante la deuda subordinada en este momento. Siempre, bueno, pues intentando encontrar aquellos nombres donde hay más valor, que también dentro del espectro de cada activo, pues hay que mirar nombre por nombre. Y es cierto que los diferenciales de crédito están en mínimos de los últimos meses, por tanto yo creo que aquí hay que ser un poco más precavido, por eso esa exposición a high yield no la estamos incrementando, pero desde luego si ampliaran los spreads estaríamos incrementando el high yield.
La otra pata donde yo creo que hay que estar pendientes, y yo creo que lo he contestado, es finalmente donde terminen de posicionarse los bonos más a largo, ¿no? Y la deuda gubernamental, especialmente americana, podría ser un punto de entrada interesante para esos bonos más largos y para incrementar algo la duración. Yo creo que esos son los factores clave. Muy bien, pues la verdad es que creo que hemos ido contestando en general a todas las preguntas. Tal vez una última que habla de esas anomalías de los tipos de interés negativos y que bueno, pues que también es una anomalía, ¿no? No ir tomando en una pendiente positiva, también ir tomando duración, ¿no? Claro, Que parece que es claro. donde realmente hay un retorno que va mejorando en función del riesgo. Yo creo que también lo has comentado. Sí, Y al igual que con los diferentes tipos de activos, pues tanto a mayor riesgo de emisor como a exacto. mayor duración, la rentabilidad incrementa, pero también el riesgo Sí, se eleva. básicamente, claro, básicamente ahí, si hablamos de la parte de crédito corporativo, añadir duración en el crédito corporativo, evidentemente hay mayor riesgo, porque al final la visibilidad de los beneficios de una empresa a 1 o 3 años vista siempre suelen ser mejores, ¿no? La visibilidad que los cash flows a 5 a 10 años, ¿no? Es mucho más complicado. En la parte de gobierno, en alargar duración, ahí, bueno, ahí básicamente es una decisión de tipo de interés, porque normalmente no suelen tener riesgo de crédito, entre comillas, ¿no? Los bonos de gobierno, digamos, de core, ¿no? De Estados Unidos, Alemania, incluso los países como España o Italia, pues bueno, o Francia. Entonces ahí es más una decisión de puro tipo de interés, de dónde vemos los tipos de interés. Si realmente pensamos que el tipo a largo va a seguir repuntando, evidentemente se puede demorar la decisión, puesto que pensamos que esa es la expectativa, ¿no? Que recogen toda la curva de tipo de interés, que si todo el mundo piensa que van a seguir subiendo, lógicamente la gente demora la compra. Eso Ujú, es, por eso al final los tipos de interés ponen en precio las expectativas del mercado en general. ujú. Luego, por último, hay una pregunta de rentabilidades brutas y netas. Yo creo que a lo largo de la presentación, cuando hemos hablado del histórico del track record del fondo, son rentabilidades netas. Ahí ya es un Exacto, valor liquidativo que lógicamente descuenta las comisiones de gestión y que en función del tipo de cliente y del importe invertido, pues hay también diferentes clases de exacto. inversión y Es diferentes un comisiones. punto importante es en la diapositiva donde ponemos la rentabilidad, es la rentabilidad neta para el partícipe que ha estado invertido pues en los años que sean y descontada neta y cierta, o sea, Ujú. porque es ex Ex post, post. ex post, es lo que vemos que ha dado de rentabilidad el fondo. La TIR de cartera bruta, que además creo que está además específicamente escrito bruta, en la TIR bruta sin descontar todavía las comisiones del fondo. Muy bien, pues hemos llegado al final, yo creo que también para cumplir con el tiempo que teníamos programado, agradecerte, María, tu Vale, intervención y muchas tu gracias. tiempo, agradecerles a ustedes también haber compartido con nosotros este webinar y bueno, pues estamos a su disposición para aclaraciones del mercado, del fondo que gestiona María y nuestros comerciales, bueno, pues están a su disposición para todas las dudas que puedan tener. Y nada más por nuestra parte. Un saludo y buenas tardes. Buenas tardes a todos.